¿cierto? Entonces, los escucho. A ver, ¿quién ingresó primero? A ver, entonces ingresó Luis Suárez, ¿cierto? Bueno, creo que a la vez, Luis Suárez y Kevin. Entonces, bueno, antes voy a marcar asistencia. Un momento, por favor. Entonces, Oscar David, Luis Suárez y Kevin Rodríguez. Listo. Listo. Entonces, necesito una cosita. Listo. Bueno, sí, los escucho. Entonces, porfa, iniciemos con Luis Suárez. ¿Qué dudas tiene al respecto? ¿Qué quisiera mirar? Como tal, algún ejercicio de pronto, o alguna temática que de pronto haya sido un poco compleja, tal vez si quisiera reforzarla un poquitico o resolver alguna duda, ¿qué le gustaría mirar? Profe, buenos días. En principio he tenido algunas dificultades. Vamos por partes. Es decir, ocurre que en cada semana está la asignación de cada una de las que tenemos que entregar coordinadamente, pues con los espacios requeridos para ello. He tenido la complicación de que puedo desarrollar todas y cada una de ellas. No he tenido ese impasse, pero me rijo mucho a la rúbrica, a la guía. Entonces, cuando quiero que esa actividad vaya a los espacios correspondientes en los cuales van a ser verificadas, siento que a veces me hace falta la orientación del tutor de turno para que me indique específicamente qué es lo que quiere en cada actividad para que sea precisamente enviada por el entorno correspondiente. ¿A qué voy? En la semana 1 yo le mostré la situación que tuve con el reto calculadora, que desarrollé, digamos, la actividad de manera autónoma. Es decir, tenía el archivo, el archivo PDF, lo tomé, miré, no encontré específicamente los requerimientos de la actividad, pero sí el paso a paso. Es decir, no encuentro la guía exacta, o sea, la orientación exacta para recibir las indicaciones correspondientes previo a una entrega. Entonces, en ese sentido, profe, la orientación que necesito es, si yo voy desempeñando cada una de las actividades que están específicamente diseñadas en cada semana, ¿por qué no encuentro el paso a paso indicado para saber por qué medios y herramientas que debo emplear, que debo usar para entregar coherentemente a la misma? Necesito esa orientación para que me indique en cada una de esas semanas cuáles son las indicaciones adecuadas, específicas o, digamos, las más exactas para que en cada una de ellas sean entregadas en los entornos. Muchas gracias, profe. Se le fue el internet. El profesor se fue. Seguro, compañeros, así es, no escucho. No escucho ningún tipo de sonido de su parte. ¿Qué habrá pasado? Sí, pues dice que solo somos tres. O sea, nosotros nomás. Sí, parece que el profesor se salió por ahí. Así parece, así parece. Confirmo lo mismo. Pero sí, Bueno, gente, así es.
Bueno, compañeros, esperemos entonces. Tomemos unos minutos a ver si ya puede retomar, a ver si retoma el profe. Bueno, ¿Aló, me escuchan? sí. Sí, profesor. Sí, profe, ahora sí. Vale, creo que tengo problemas de internet, no sé, se desconectó y eso que el Ah, modem está sí, prendido y todo, pero no sé, se desconecta. puede pasar, profe, entendemos. Tranquilo. Este- Pero me escúchame, es que ayer en la asesoría justamente de las 9 me escuchaban entrecortado, no sé realmente si eso sigue ocurriendo, porque no sé, el modem estaba funcionando bien y yo no sé ahora qué le Ahora pasa. mismo, ahora mismo le escucho claro, no, no tenemos inconveniente con eso. Listo, vale, gracias. Listo, bueno, entonces, compañero, pues, bueno, realmente le estaba escuchando, llegó un punto en el que, ¡pum! Pero entonces, estaba comentando acerca de que realmente es más como acompañamiento a la hora de realizar los retos, que lo que le estoy entendiendo es que no hay como una forma en la cual le comuniquen exactamente cuál es el procedimiento a seguir por cada reto, es lo que le estoy entendiendo. Profe, sí, en cierto punto, porque digamos que la guía especifica los pasos que debemos seguir, pero en el momento, digamos, de usar las herramientas, no hay una indicación exacta de lo que requiere antes, previo a la entrega, o sea, al momento que se va a entregar. Pero, Me ¿cómo así ocurrió, que requiere? Me explico, me ocurrió en la semana 1, cuando hice el reto calculadora, recuerde que yo le mostré el PDF donde mostraba la actividad, pero me tuve que inclinar por buscar el programa, o sea, no sin recibir orientación, simplemente descargarlo y hacerlo de manera similar a la indicación del Vale, PDF, exactamente, sin el consentimiento de un tutor que indicara el paso a paso de lo que estaba requiriendo la misma actividad. vale, vale, pero entonces en este punto tengan en cuenta que los retos son para que, bueno, ¿cuál es la metodología realmente que se está trabajando en el proyecto, en Mintic, en Mintic UNAP? Bueno, y en todos los Mintic, en todos los proyectos ahorita que hay con todos los convenios. Realmente se les plantean a los estudiantes una serie de retos para poder evaluar, digamos que la temática vista. Entonces se supone que cada reto propuesto por los formadores debe ser cuidadosamente formulado para que la temática y el problema a abordar en dichos retos se pueda resolver con la temática vista hasta ese momento en el que se formula el reto. Es decir, que si por ejemplo hoy les queda planteado un reto, en la temática hasta la vista de hoy, la temática vista hasta hoy, perdón, debería ser suficiente para resolver el reto que a partir de hoy queda, digamos, disponible, queda asignado para resolver. Entonces, ya como tal este reto, sería que los estudiantes lo resolvieran tratando de que sea de manera individual, aunque pueden hacer de forma colectiva, pero la idea es que cada código lo hagan ustedes mismos. ¿Listo? No está haciendo que si se quieren reunir para analizar el código, el problema, analizar y demás, pues está bien. Pero entonces, lo ideal es que ustedes mismos realicen sus códigos. ¿Listo? Li- Listo, profe. Entonces, solo sería este detalle. En caso de duda, en caso de que tengamos alguna duda, ¿a quién podemos acudir? En el caso de, bueno, en el caso de alguna duda respecto a una temática vista, respecto a, por ejemplo, Correcto, si tienen un problema específico o quisieran verlo, conmigo, por ejemplo, así son las asesorías y exactamente. tratamos de resolver esa duda. Pero si es una duda, por ejemplo, de que no entiendo realmente el ejercicio o no Ajá. entiendo que eso está como mal escrito, o no entiendo, no sé qué es lo que están pidiendo. Realmente no es porque no quiera yo como colaborar, porque yo puedo tratar, pero si el problema está de pronto mal formulado o mal redactado, en la hora de subir el programa del .py o el código Python, este programa tiene que ser ajustado a una serie de casos de prueba que tienen que ser exactamente los mismos que su programa debería generar. Con esto sería entonces que se evaluarían de forma automática. Por tanto,
lo ideal es que se comprenda realmente y si hay el enunciado del problema, pero si hay este inconveniente de que de pronto está mal redactado o de pronto no se puede comprender alguna cosa, sí ya tocaría principalmente recurrir al formador porque él fue el que formuló el problema. Yo podría tratar de leerlo, pero digamos que Entendido, así es. puede que mi percepción modifique como tal el ejercicio y de pronto lo que yo les diga sea algo diferente. Entonces ahí sí ya es como más de, bueno, profe, al formador, profe, usted me está pidiendo esto, pero ¿es esto o es esto otro? ¿Cierto? Porque es que si yo les digo, no, es esto otro, y el formador realmente en su problema hacía referencia a esto, no a esto otro, sino a esto, a la temática, digamos que a un ejercicio con un problema 1, y yo le estoy planteando un problema 2. Entonces, si me entiendes, entonces para evitar de pronto estos inconvenientes de pronto que no se comprenda el enunciado directamente, sí con el profesor, con el formador. Pero no obstante, hay algunos casos en los cuales eh, por ejemplo, el problema ya sería más de como de lógica y de entenderlo. Y el problema, y en algunos casos, yo puedo entonces leer el enunciado y de pronto si el enunciado está bien redactado, está todo bien, entonces sí como tal podría tratar de comprender el enunciado y poderle explicar. Eso es lo que hay que tener en cuenta, por si de pronto yo les llego a decir, no, que es que esto es esto, es lo otro, y de pronto me estoy equivocando porque pues es mi percepción del ejercicio, pero pues para evitar eso, entonces le preguntamos directamente, pero en muchos casos realmente han llegado a mí con retos y pues no han tenido ese inconveniente, entonces ha sido más de, bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ha sido esto y esto, y miramos realmente y analizamos Exacto, y funciona. así es, profe. Por eso es que, Pero es precisamente por porque eso lo... pero entonces es como una forma, Ajá. digamos, de un balance. Lo ideal no es que me pusieron el reto y yo llego a la asesoría para que me lo hagan. No, no, tampoco. Lo No, no, ideal no, aquí sería obviamente. entonces realmente Una primero guía, resolverlo. Lo ideal es que yo trate de resolverlo solo. Si así dado el es. caso, yo ya como tal no puedo, yo ya diga, no, traté, hice el código, busqué información en internet, traté de comprenderlo, e intenté este código que yo escribí, pero no me funciona, tengo una duda con esta parte, ok, entonces voy a recurrir al Ah, tutor. exactamente, profe, en caso de duda, solamente porque la verdad es que nos colocan ya un trabajo específico que debemos realizar. Sí, Ya todos lo sí, esa es la comprendemos. esencia de los retos, sí, señor. Exactamente. El punto es solamente ese, en el caso de alguna duda, a quién acudir, solo para Sí, aclaraciones y pasos, nada listo. más. En ese caso sí conmigo, ¿listo? Entonces aquí, Listo, por profe. ejemplo, podríamos si esto tiene un reto ahí que tiene el alta, pues podríamos tratar de mirarlo, pero desde el punto de vista como tal de análisis, ¿listo? Es que no quiero Perfecto. que como tal me digan, no, profe, mira, es que este es el código, ¿cómo lo hago? Entonces, si yo les Ah, resuelvo el no, no. ejercicio, pues realmente, pues yo ya sé No hay programar, resolución. realmente. Sí, entonces yo ya sé Correcto. programar, bueno, no soy el experto más experto del mundo, pero pues la idea es que el ejercicio sea para que ustedes mismos aprendan, ¿listo? Así es, de eso se trata. Listo. Así es, profe. Muchas gracias. Vale, listo. Entonces, no sé si de pronto quisiera mirar algún enunciado de pronto para un análisis o algo así. O ya directamente entonces pasamos a los demás compañeros para saber qué dudas tienen. No, profe, tranquilo, ya sería mirar específicamente la actividad que esté realizando y acudir a usted en el momento de que la vaya a realizar. Precisamente no ahora porque pues sería pues tomar el archivo, mira, entonces de todas formas yo lo voy a mirar detalladamente y en cuanto tenga esa duda o esa complicación, acude usted sin ningún inconveniente. Vale, listo, me parece muy bien. Listo, profe. Muchísimas gracias a usted. Vale. Muy Eh, amable. sí, señor. Entonces, creo que ya hay tres compañeros. Voy a mirar. Aquí está. Listo. Entonces, ¿quién más entró? Entonces sería Kevin. Kevin, lo escucho. Buenos días, profe. Buenos días. Pues yo el inconveniente como tal que tengo es solamente que, pues quiero que saber cómo, o sea, con certeza saber para qué se utiliza el Wally. O sea, yo ya lo he utilizado y todo, pero esa clase que no lo enseñaron, yo tuve problemas de internet, ¿no? Entonces no le entendí mucho. Pero pues yo ya lo he utilizado y me hago una idea de qué es. Pero pues necesito sí confirmar para saber si no estoy equivocado.
Vale, muy bien. Entonces la duda sería con el while, ¿cierto? Sí. Con el for no habría ningún problema. No, el for sí lo he entendido. Ah, A lo listo. mucho con el for in range, pero ese ya poco a poco ya le estoy cogiendo el tiro. Vale, listo. Podríamos ver hacer una pequeña explicación. Realmente no es muy extensa. Entonces, no hay problema. Podríamos abordar el while y el for. Ah, ¿Listo? bueno. Listo. Entonces, el compañero Oscar David, el gatito, con camisa. Buenos días, profe. Buenos días. Profesor, la duda que yo tengo es que la vez pasada había venido por lo del tema de diccionarios ya, para el 34. Ahora tengo, creo que un problema con los mismos diccionarios, pero es que yo estoy empleando funciones en mi taller y dentro de una función estoy definiendo un diccionario pues, por el cual voy a llamar por fuera de la función, pero al momento de ello, se supone que ya esas llaves, esas claves ya están definidas por fuera, pero al momento de yo llamar la función, pues el programa me manda un error, un key error. Dice que pues la variable, pues esa clave no está definida. Bueno, ahí Entonces, tocaría ya mirar es más como el código, ¿cierto? Porque pues ya sí, es un error de código. sí, pues es que yo vuelvo a donde me manda y, y pues parece que es el problema con el diccionario que se crea justamente ahí en esa. Bueno, hagamos lo siguiente. Entonces dejemos la explicación del compañero del while for ahorita, porque yo creo que viendo el código podríamos abordarlo de una vez. ¿Listo? Prefiero considerar ese error primero para entonces resolverlo puntualmente y ya pues me dé mi explicación con respecto a lo que nos quede de tiempo. Si me extiendo un poquitico explicando o algo más concreto en la parte del while Y for. ahí Entonces, en el momento le comparto pantalla o ¿tiene el archivo PY ahí, por ejemplo, para enviar sí, por el chat? se lo puedo mandar por el chat. Sí, señor. Si quiere, deme un momento, profesor, que no tengo el Teams abierto en el PC, entonces, ¿Vale? ¿Vale? Mientras tanto, cuadro aquí el collab 11 06 este es 7. Vamos a ver principio y entonces bueno, entonces yo voy mientras tanto compartiendo pantalla. Me confirman por favor cuando puedan ver mi pantalla. Ahí ya se ve, profe. Vale, gracias. Entonces, bueno, entonces, mientras tanto, pues podríamos ir aprovechando el tiempo en el caso de, bueno, como el for no requiere mucha explicación, entonces vamos a mirar antecitos un for y vamos a ver, por ejemplo, en qué consiste. El for, en esencia, junto con el while, lo que hace es iterar, es repetir código, pero no código que nosotros vemos ahí en Python, sino el flujo. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en hola, luego hacemos una, no sé, una operación, digamos una suma, y hacemos 33 más 30, perdón, 23 más 34,
luego hacemos una impresión de dicha variable, luego imprimimos, no sé, otra vez, por ejemplo, adiós. ¿Cómo funciona Python? Python funciona de forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que va leyendo mi flujo de programa, él va leyendo de arriba hacia abajo, es decir, lee la línea 1, en este caso print hola, la ejecuta, pasa, cuando termina de ejecutar ese comando, ese código, esa línea de código, pasa a la siguiente línea para ejecutarla. Cuando termina, pasa a la siguiente. Cuando termina, pasa a la siguiente. ¿Cierto? Eso es un flujo secuencial. En este primer como tal que vemos acá. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un if, por ejemplo, suma mayor que 0? Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, vamos a imprimir la suma es positiva. ¿Listo? Si yo tengo un else, imprimo, entonces la suma es negativa. Digamos que sea, no vamos a entrar en detalles, sino que va a ser mayor mayor o igual que 0. Listo, no nos vamos a complicar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este flujo, como les dije antes, ejecuta esta línea, el flujo del programa viene acá, ejecuta este comando, este código, luego ejecuta este, luego ejecuta este. Cada vez que termina de ejecutar mi línea de código, pasa a la siguiente. ¿Listo? Por ejemplo, acá, llegamos al adiós y ejecutamos esta línea de código, pasamos a la siguiente, que es el if. Aquí ya evaluamos, el flujo evalúa, interpreta que lo que está haciendo es un condicional, él evalúa si voy a entrar o no. Si entro, si llegase a esta condición a ser verdadera, entro acá. ¿Cierto? Entraría como tal, si la condición es verdadera, entro al print. Por tanto, después yo miro que la siguiente línea es un else, pero como yo entré, entonces me salto el else porque yo ya entré al if, y después del if, entonces el flujo me indica que yo, como ya terminé de ejecutar mi if y todos sus bloques internos, ¿cierto? Entonces yo sigo imprimiendo la siguiente línea. ¿Qué pasa si viene con el if acá y listo? Esta condicional es falsa. Entonces yo no entro a esto, yo no entro ahí, sino que lo que hago es brincar al else, el flujo brinca al else, ejecuta lo que tiene que ejecutar, el bloque de código que lo hagamos dentro del else. Cuando termina lo que tiene que hacer dentro del else, pues él sale del if. O sea, sale del if, pero pues digamos que sale, cuando digo el if, es porque todo esto es un if. Solo que en este caso tenemos un camino alterno cuando la condición es falsa, pero en esencia esto corresponde a un if. Entonces cuando llega y ejecuta todo lo que tiene que ejecutar del else, entonces sale del if y ejecuta, si el flujo sigue su flujo normal. ¿Listo? ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, el compañero ya compartió? Vamos a revisar esa parte. Uy, Dios. Uy, Dios. Bueno, aquí lo que yo les comento es que a la hora de revisar, por ejemplo, un error así, ya se vuelve realmente tedioso tantas líneas de código. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que ya tendría que, por ejemplo, tratar de ver todo el código y eso podría requerir bastante tiempo. ¿Listo? Entonces ahí sería, por ejemplo, que me dijeran, no, pero es que el error yo considero que está en tal parte. Porque es que si me pongo entonces yo a buscar aquí, tengo que ejecutar todo, tengo que mirar todo. El error está en la línea 35. Justo en la... Es que aquí no me muestra el número. ¿Cuál sería la línea? ¿Sería antes de este La menú? función, sí, antes de eso es en la función imprimir comprador. Estamos arriba. Imprimir compra esto, ¿cierto? No, el de arriba. Comprador. La siguiente. Comprador. Ah, ok, listo. Una función imprimir comprador. Exactamente donde dice referencia y ahí por abajo es que me manda los errores. O sea, dice que
esa clave no existe. ¿Dónde dice ah, ya. Listo, entonces, si le está diciendo que esa clave no existe es porque ¿qué es lo que le está llegando al cliente? ¿Usted sabe qué le está llegando al cliente? Cuando tengamos esa duda, lo que yo recomiendo es el famoso, y eso porque no está bien intentado realmente. Por favor, intentemos bien, ¿listo? Porque podemos tener algún error de indentación. Puede que, digamos, no sea visible, pero a la hora de Python puede que comprenda el código diferente a como nosotros lo estamos pensando. Bueno, entonces tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, acá debería ser una indentación a este nivel. No, y no, por ejemplo, a este otro que está acá. Tengamos en cuenta, voy a asumir que el error no se genera por eso. Bueno, entonces cuando tengamos esa duda, me tocaría hacerlo acá. Aquí tiene una indentación extra. Voy a imprimir, por ejemplo, acá. Cuando tengo esas dudas de que no sé por qué me está imprimiendo eso, si yo asumo que sí está llegando, yo hago un depurador, un debugger que llama. Hay herramientas que me permiten a mí hacer seguimiento a mis variables, pero como yo puede que no domine estas herramientas, estos plugins, estos debuggers, yo hago mi debugger manual, que es mi famoso print. En mi famoso print, yo llamo, por ejemplo, a mi variable y le digo, ok, entonces voy a imprimir cliente. Y yo imprimo acá entonces cliente, ¿cierto? Debo saber qué es lo que tiene acá cliente. Y aquí para que sea visible, pues voy a agregar aquí algo para que sepamos que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, registrando compras. Escriba el nombre del comprador. Repito. Digite el documento del comprador. Error, el documento debe tener, no puede tener menos de 7 dígitos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Se va muy poco, bueno. A mí me gusta hacer un menú con unos asteriscos aquí como si fuera un marco. Yo le recomiendo si lo quisiera trabajar así, bueno. Igual se entiende, pero es que prefiero, si es un menú, prefiero O sea, mostrar... lo separo con unos asteriscos ahí arriba. Sí, y abajo también, porque es como un rectángulo. No sé si hemos visto, por ejemplo, menú, Sí. programa, Python, digamos, no sé, para si me sale algo. Un ejemplo de menú, no. Digamos que aquí ellos escriben acá, menú, en la parte superior hay una rayita, porque normalmente el menú se suele utilizar como con un marco. Es más visual, realmente no es tanto que afecte, pero es más como, por ejemplo acá, se dan cuenta que agregó de hecho un encabezado, todo bien bonito, y luego acá entonces agregó como un señalador que me permite a mí saber cuál es el menú, y luego tengo Enter Your Choice, entonces para saber cuál es la opción que voy a ingresar. ¿Listo? Por ejemplo acá también. ¿Se me alcanzan a ver? Tengo, bueno, no cargo, se demoró. Entonces tengo aquí un encabezado y es más parte visual para poder ser más agradable a la hora de estar viendo. Bueno, como una recomendación. ¿Listo? Bueno, selecciona la referencia del producto comprado. Tenemos que 1 dice la cantidad de productos, 12. Se deja agregar a la compra un producto, digamos que sí. Entonces, selecciona la referencia del producto comprado. Vamos a comprar Motorola One Fusion. ¿Cuánto vamos a comprar? Vamos a comprar 100. Tenemos mucha plata. Dice no. Selección del envío de la compra, digamos que esto ya pues es irrelevante, ¿cierto? Esto 3. Agregar otro registro de la compra. Ya dije que no. Es curioso. Si yo se supone que yo ya dije que no, ¿por qué me vuelvo a preguntar? Eso es como de lógica. A ver, el último, el registro de compra, es ya otro comprador, ¿sí me entiendes? O sea, Ok. iba a ir a agregar otro producto a Listo, la listo. compra esa, pero ya. Entonces, si yo agrego acá, entonces no me tiene que asociar este nuevo producto a lo que ya marqué antes, porque es otro comprador. No, se supone que si usted le presiona que sí, pues entonces todo se reinicia y vuelve al nombre y ahí empieza a bajar otra vez. Listo, perfecto, muy bien. Le digo que no y ya, no me interesa agregar.
Listo, aquí me mandó un error. Me está diciendo que, ok, error de clave, referencia. Yo imprimí en algún momento, ok, aquí está. Imprimí, si se acuerdan que imprimimos cliente. Entonces, a cliente me está llegando nombre Pepito, envío 1, te envío 1, yo no sé, ya sería qué fue lo que usted definió como clave te envío, y total compra 0. No me está llegando nada más. Esto es lo único que tiene el diccionario cliente. Entonces, habría que hacer seguimiento. Ya sabemos que a esta parte de código, como tal, cuando hacemos cliente referencia, y de hecho tampoco tiene cantidad, sabemos que estas claves no existen. ¿Por qué? Me sale error. ¿Por qué? Porque cuando llega a la función, llega solamente con esto. Habría que hacer seguimiento para atrás, es como inverso, para saber en qué parte está el error. ¿Listo? ¿En qué parte no está haciendo la asignación? Entonces a mí me tocaría entonces hacer para atrás directamente de esta función, digamos, ¿dónde está? Se me perdió. De esta función para saber exactamente en qué parte nos están haciendo el llamado. Entonces, uno normal, miren lo que voy a hacer. Ok, ¿en qué parte yo llamo mi función? Llamo acá y llamo acá. Solamente lo llamo acá. ¿Listo? Aquí llamo mi función y yo le mando aquí un cliente. Listo, ya sabemos que qué cliente es el que está llegando. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, acá, este cliente no tiene todos los datos. Y ese cliente hace parte de un for, ¿cierto? Que tiene un listado. Me imagino que este debe ser el listado de clientes. Entonces, el listado de clientes, ¿en dónde se llama? El listado corresponde a justamente acá, listado, ¿cierto? Y esto es una función. Entonces, ¿en dónde se llama esa función? Yo voy y busco esta función. Espera, creo que me equivoqué, ¿cierto? ¿Sí se llama acá? Solamente se llama acá, ¿cierto? Imprimir. Sí, solamente se llama ahí. Entonces yo llego acá, imprimir compra. Yo busco en dónde se está llamando esa función. El comprador no es imprimir compra, imprimir compra. Al final, donde se imprime todo. Pero no me sale acá. Es el último print, el último en el código, es donde llama esa función. ¿En dónde? ¿El último? ¿Voy al final? Sí, la última línea. La última línea, imprimir compra. ¿Ve? ¿Por qué no lo está marcando? Pero sí es la misma, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no me está mostrando eso? Ahora sí. Bueno, listo, entonces acá. Lista de compradores. Vamos a ver entonces, realmente aquí traemos la lista, hacemos un append, ok, y aquí es el comprador. Entonces hay que ver en este comprador realmente si estamos asignando lo que le está pidiendo. Entonces, por ejemplo, veo que le está pidiendo, ¿dónde está? Referencia y cantidad. ¿Listo? Referencia y cantidad. ¿En qué momento usted le está creando ese registro? ¿Dónde dice referencia? ¿Dónde dice referencia? Justo debajo del menú, ahí está definido referencias. Que yo ya tengo, se supone que está definida, al igual que nombre, al igual que el total de la compra y demás, están definidas ahí en el diccionario, ¿Pero en qué pero parte? debajo del menú. No, ¿en qué parte se crea ese registro, esa clave? Aquí yo veo que usted está creando una clave que es total compra y le asigna un valor. ¿En qué parte usted crea esa llave que se llama referencia? Referencia y también, por ejemplo, cantidad, miremos. ¿En qué parte? En donde pide la cantidad del producto, está más arriba. Listo. Estamos buscando esa referencia. Aquí vemos envío, envío, cantidad, Ahí, se supone referencia. que las dos se supone que están ahí. Entonces significaría que esto no se está ejecutando. No se está ejecutando, en efecto, pero no sé cómo más
meterlo, porque si yo los corro hacia la izquierda me genera error, porque me corta las líneas de los demás while, me genera como 20 errores. No, pero no solamente es moverlo, ya es de lógica mirar a ver cuál sería la opción, el procedimiento a seguir. Yo tengo un try y yo no sé cuántas veces yo les he dicho que porfa, ¿en qué consiste el try? El try se encarga de evaluar una línea específica que posiblemente vaya a tener algún tipo de error. ¿Listo? No sé, todo esto no tiene nada que ver con el error. No, Entonces, se supone esto que ya no. tiene que ir por fuera del try. Todo esto no tiene nada que ver con el error. Entonces, esto confunde. Puede que el programa funcione. Yo puedo hacer todo mi programa acá en el try y me va a funcionar. Pero realmente la esencia del try es justamente de forma atómica colocar entonces las líneas en cuestión, las líneas que vamos a analizar. Bueno, que el programa va a analizar por si llega y vamos nosotros a controlar por si llega a haber algún tipo de error. Entonces, por ejemplo, aquí todo esto me parece innecesario ponerlo acá dentro del try. Debería ir posterior al try. ¿Por qué? Porque yo sé que si llega a este referencia igual 1, significa que referencia es un dato válido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, error, el número debe estar entre 1 y 6. Ok. Referencia mayor que 6, el número debe estar entre 1 y 6. Bueno. Entonces, aquí ya tendríamos que nosotros realmente ver cómo se utiliza lo que es un validador. Aquí tienen la idea, pero realmente se está implementando de forma errónea, porque tenemos mucho, digamos, metido aquí en esta parte, pero la esencia del validador veo que se está usando como de forma, llamémoslo así, como errónea. ¿Listo? Si quieren, por ejemplo, miremos un pequeño validador a manera de ejemplo para poder como tratar esa duda, ¿listo? Si yo tengo, por ejemplo, un input, llamémoslo acá, bueno, voy a hacer un try. Yo le digo, listo, voy a hacer, por ejemplo, no sé, un número. Yo le digo, esto va a ser un entero. Yo le digo input, ingrese, número. Pero entonces yo tengo que controlar que este número va a estar entre 5 y 10. No se me acaba de inventar ese validador, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es, si yo sé que, por ejemplo, en este momento, puedo tener yo este error, que yo imprimo acá, print, ocurrió un error, ¿cierto? Digamos que la forma como correcta sería esto, ¿cierto? La primera forma, que si yo ingreso texto, me dice ocurrió un error. Si yo ingreso un número, no hay ningún problema, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Pero vamos a poner un validador que me restrinja como tal el número. Entonces, ese validador, sí lo pongo yo acá en mi try. ¿Por qué? Porque vean lo que vamos a hacer. Vamos a lanzar un error manual. Un error manual en donde yo voy a ajustar como una línea de código que si, por ejemplo, no cumple esa condición, ese parámetro, yo digo que ocurrió un error. Y eso es con que if el número, por ejemplo, es menor que, por ejemplo, nos decimos que 5, ¿cierto? 5. O número es mayor que 10, entonces, dos puntos, yo voy a lanzar un error. Rise. Con rise lo que yo hago es lanzar un error de forma manual. Entonces yo le digo que eso va a ser de tipo value error. ¿Listo? No sé si de pronto ya haya visto este rise. No, señor, todavía no. Listo. Este rise hace parte de las excepciones. Pero digamos que en teoría debieron haberla visto. Pero si no la vieron, bueno, aquí lo estamos mirando. Entonces, yo hago un condicional. Si ese condicional es verdadero,
significa que es un número está bien, no me lanzó un error en este casteo, pero para mí es un número erróneo, es un número que no funciona. Entonces yo le digo, láncese un error. Como yo estoy lanzando un error, él va y entra al ESET. ¿Listo? Entonces yo podría ejecutar acá. Si yo ingreso un número, no hay ningún problema. Bueno, aquí por ejemplo ingreso un número mayor y me dice ocurrió un error. Yo podría imprimir, por ejemplo, bueno, ahí finaliza el programa. Yo podría imprimir, por ejemplo, un mensaje que diga ingresar entre 5 y 10, como para que sea como más intuitivo al usuario. Entonces, si yo ingreso 12, ingresar entre 5 y 10, y digamos que finaliza. Ahí tendríamos que agregar un ciclo para que nos pregunte acá. ¿Cierto? Y se quede como preguntando todo el tiempo que ingrese un número, ingrese un número. Entonces, cuando ya funcione, es decir, acá yo le pongo un else, por ejemplo, yo puedo poner aquí entonces, digamos que break. Si ingreso un número, si yo le pongo un 12, sale que ingresar entre 5 y 10 ocurrió un error, y como ocurrió un error, entonces no entro a este else, porque ocurrió un error, entonces yo vuelvo, perdón, no entro al break, sino que pues yo vuelvo a ejecutar por el while y vuelvo a pedir. Si yo ingreso un 2, ocurre. ¿Qué ocurrió? Ah, pues también, tiene que ser entre 5 y 10. Entonces yo le pongo, por ejemplo, 6. Entonces el programa finaliza. Digamos que yo podría agregar aquí print, todo ok. Listo. Por ejemplo, si ingreso 7, dice todo ok. Yo podría agregar lo que yo voy a considerar que se va a ejecutar cuando ya el try no lance ningún error aquí en el else. Es decir, este else sería, si no hubo ningún error, haga esto. Si no hubo ningún error. Pero ¿qué pasa? Pues en teoría, ¿esto para qué? Para que pues controlemos este while haya referencia a este input, que se quede pidiendo. ¿Listo? Ya después del while, podríamos nosotros decir, ok, print posterior al while. Entonces yo tendría aquí que agregar nuestras líneas de código ya diferentes al while. Es decir, todo ok, esto corresponde al while, a nuestro validador, y ya esto serían más líneas de código. ¿Listo? Este while haría referencias al validador de este parámetro num. Sí se extiende un poquitico, pero realmente así lo controlamos. ¿Listo? Listo. Entonces tocaría ya mirar justamente eso acá, pero pues ya eso ya es bastante código, entonces habría que revisar, por ejemplo, es que todo el if no debería ir ahí. Entonces, por ejemplo, acá tiene un try, efectivamente, tiene un while O sea, que... toda esa línea la saco del try o del while también. Pero ¿cómo yo controlo, por ejemplo, que el número debe estar entre 1 y 6? ¿Dónde está el while? ¿Es este while que está acá? Vuelve a mostrar el menú, Sí, ¿cierto? Vale, sí. perfecto. Listo. Entonces, ese while Claro, corresponde al validador, a este validador, ¿cierto? A este try. Entonces, realmente el break, mire, también lo utilizo con un break, muy bien. Con un else, perdón. Esto que está, ya le vi el error. Listo. ¿Qué pasa? Porque usted tiene acá, mire, se cuenta. Usted tiene una asignación, eso es un error de lógica. Usted tiene una asignación acá, pero dése cuenta en qué flujo está. Esto está a nivel del else y esto está, obviamente, el else a nivel de... No, espere. Este else está a nivel de qué? Este else es para este if, ¿cierto? Entonces, el if está a nivel de este if, por lo tanto, llega acá, por ejemplo, si todo está bien,
digamos que no entra acá, error el número, solamente entra si hay un error, es lo que estoy entendiendo acá. Entonces, ¿para qué voy a hacer todos estos cálculos? Dese cuenta que usted está agregando estos cálculos dentro de una opción que es errónea. Entonces, ¿para qué los opero? Entonces ahí qué que hacer, sacarlo, Por eso le estoy moverlo. comentando. Sí, claro, porque es que usted está empezando a hacer cálculos como si referencia estuviera bien. Pero si se da cuenta, este if y todo esto está dentro de este el if. Es decir, y este el Ya, if que me ese kit dice, es para tenía cuando esté mayor. mayor, sí. Entonces, aquí ya esto no se está ejecutando. Si yo ingreso, por ejemplo, ingresase entonces un 7, entonces sí entra acá a referencia. Entonces ahí sí se ejecutan todos esos de ahí para abajo. Exacto, pero ¿es lógico? No, no es lógico. Aquí es un error de lógica realmente. Entonces, porque usted le puso y esto no debería ir acá y demás. Por eso es que no se está ejecutando. Ahora, este else va a romper el while, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, no se cumpla esta condición. Y para que pregunte esta, es porque no, esto no fue cierto. Es decir, si yo ingreso un valor que no es menor que 1 y que tampoco es mayor que 6, entonces estaría dentro del rango, ¿cierto? En ese caso sí está como que validando. Meto el validador en uno solo y luego le sigo con un elif. Sí, realmente esto que está acá se puede agregar acá en la primera. Es que yo lo Y había agregado, pero por alguna razón me botaba error, entonces por eso lo no, saqué. de pronto lo formuló mal. Y esto, sáquelo de ahí porque esto realmente solamente se debe ejecutar si todo está ok, como lo que yo tengo acá. Eso lo pongo en la misma línea Mira de acá. Yo validador. tomo del try lo que corresponde a los errores. Si todo está ok, entonces le pongo un else en donde yo tengo todo ok, hago lo que tengo que hacer referente a este validador, no a todo el programa. Este else me dice que todo está ok con el validador. Ya después me salgo al validador y yo ya sé que este print se va a ejecutar posterior a este validador, pero teniendo en cuenta entonces que ya fue todo previamente validado. Es decir, que si yo tengo una variable, en este caso, por ejemplo, posterior al while, por ejemplo, print num, este num ya fue validado. ¿Por qué? Por el código que yo le puse. Entonces yo sé que cuando mi flujo llegue a esta parte de código, yo sé que está perfecto. Ese num va a estar perfecto. Entonces no voy a agregar todo mi código acá. No, esto es este else hace parte para nuestro validador. ¿Listo? Si no hubo ningún error en nuestro validador, entonces, ok, agrego yo algo referente aquí que sea estrictamente necesario referente a mi validador. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, un mensaje de confirmación que todo está ok, listo, lo puedo hacer. Si no, simplemente le hago else break para salirme del while que hace referencia al validador. Usted tiene que tener otro while true que hace referencia al menú. Ese estaría en un nivel superior. Pero aquí estamos hablando específicamente del validador. ¿Listo? Entonces ahí lo que hago es eh, el validador del error lo pongo en un solo if, y los otros los muevo a la posición, a la misma línea del Sí, primero. ya tiene que reestructurar el código. Listo, reestructure el código, trate de hacerlo, mire cómo lo pueden corregir y ejecútelo. ¿Listo? Y si surge algún error o sigue surgiendo y ve que no de pronto no da con el error, entonces ahí sí entonces me comenta, ¿listo? Que ponerme a corregir, le tendría que mirar acá, luego ver, por ejemplo, qué otra parte hay que modificar, y eso estaría haciéndole el código y eso requiere ya más tiempo y demás. Entonces, Vea, yo puse el validador del 1 y 6 en uno solo y automáticamente me manda 11 errores. Eso es porque de ahí para abajo las posiciones están mal. sí, esto ya es como le digo, esto no es de sintaxis, sino es error de lógica, que el único que hizo el código es usted, entonces tiene que reestructurar su lógica con el código, ¿listo? Profe, yo tengo ya una última pregunta que ya es como hay un tip. Sí. ¿Cómo hago yo para mover varias líneas de posición? Mover varias líneas, ¿qué? Es que yo sé que yo cojo
una línea y yo presiono tab y que me va a mover una vez a la derecha. ¿Sí? Ah, Yo presiono el backspace, pues me corre una a la izquierda, pero quiero saber cómo hago para mover varias al mismo tiempo. la selecciona y si presiona Tab, se mueven en conjunto. Para, Estoy presionando y Tab. para, Y y para para mover las Shift Tab. ¿Cómo? Shift, la flechita que está abajo del mouse. Shift. Ah, ok. Entonces Sí, porque es que eso, con Tab manda a la derecha. Pero pilas y con porque Shift tab, algunos programas, por ejemplo, si yo hago esto, en algunos programas me manda el 2 puntos. Aquí me reconoce que el tab, como yo seleccioné hasta el 2 puntos, me reconoce que quiero mover toda la sentencia. Yo no tengo ningún problema. Pero en algunos puede que haya un problema y me mueva solamente el 2 puntos. Por ejemplo, si digamos yo tengo acá, bueno, él también me identifica, ¿sí? Pero el collab, ¿listo? Él me permite decir, usted quieres mover toda la línea, porque es absurdo que yo que yo le mueva esto, pero en algunos pasa eso, no tienen como esa ayuda, ¿listo? Bueno, entonces veremos una explicación de 5 minutos para el caso del del while, perdón. Entonces ya vimos que el print, ¿cierto? Todo esto se ejecuta de forma lineal, secuencial. En el caso, por ejemplo, de cuando yo le hago un for, y en range, esto simplemente me crea una lista de 10 posiciones. Yo lo que hago es que el flujo funciona en muchas cosas antes del for. Digamos que tengo muchas líneas de código. Muchas cosas después del for. ¿Cierto? Entonces, yo tengo muchos comandos anteriores y cuando se van ejecutando uno a uno, como lo vimos acá, viene acá, entonces ejecuta el print, cuando termina, viene el for. Y aquí encuentra una estructura que va a hacer que mi flujo se repita internamente. Entonces, cada iteración, él va a hacer que, por ejemplo, cuando digo iteración, hago referencia a repetición como tal en este ciclo. Una repetición, llamémosla así, es que una iteración es que yo llego, veo que yo tengo que iterar, por ejemplo, y sobre una lista de 10 posiciones, es en donde i va a tomar cada elemento de esta lista, es decir, va a tomar 0 en la primera iteración, 1 en la segunda iteración, 2 en la segunda iteración, y así. Entonces, la iteración significará que i tomará un valor y entrará como si fuera un if, llamémoslo así, entrará un bloque de código interno de nuestro for, haciendo que hagamos lo que tenemos que hacer, sabiendo que i en cada iteración va a cambiar. Yo sé que esta i va a cambiar cuando yo finalice este comando y como no tengo más líneas de código para este bloque en este subnivel referente al for, entonces él retorna acá. Entonces imagínense que va a hacer esto. Llega acá, luego entra acá, luego llega acá, luego entra acá, luego llega acá, luego entra acá, y así el flujo se va a quedar hasta que i haya tomado todos los elementos hasta el último de mi lista que le estoy poniendo yo acá. Entonces, en primería, por ejemplo, el 9, cuando llega acá y trata de tomar un valor que ya no existe, entonces me dice, ok, ya no tiene más elementos en esa lista, no tiene más elementos iterables. Entonces, es como si fuera un if. Yo pregunto, ok, no tiene más elementos, listo. Entonces, de aquí ya no entro al print, sino que continúo en mi flujo principal. ¿Listo? Algo similar pasa con el while, pero la cuestión es que un for, nosotros le estipulamos de manera controlada la cantidad de iteraciones. Nosotros como tal sabemos que vamos a iterar una cantidad finita, sobre una cantidad finita, sobre un elemento iterable. El while no tiene esta estructura. El while tiene simplemente un condicional. Que, por ejemplo, si tenemos que, por ejemplo, L menor que 10,
Entonces vamos a imprimir L. Pero, obviamente, si nosotros vamos a preguntar un condicional, aquí esta I no va a tomar el valor de 10. Simplemente estamos preguntando como si fuera un if. La diferencia con el for es que el while no vamos a saber exactamente cuántas veces va a repetir el ciclo. No lo vamos como en teoría a saber. Lo que vamos a saber es que se va a repetir mientras que la condición que yo estoy colocando acá se siga cumpliendo. Entonces, yo debo que en algún momento hacer que mi condición se convierta en falsa o yo rompa el ciclo con el comando break. ¿Cierto? Pero vamos a ver el primer caso. Yo tengo, por ejemplo, L va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto esto? ¿Quién me dice? El compañero, dígame. ¿Qué pasa si ejecuto esto? ¿Me quedé solo? ¿Aló? ¿Cuál de los tres, profe? El compañero de la duda, principalmente. Estamos viendo lo del while. Ajá. Ese es con Kevin, profesor. Por eso, ¿qué se hizo Kevin? ¿Dónde está Kevin? Aquí. ¿Dónde? Aquí, profe. Vale, por eso. Entonces, ¿qué imprime esto? ¿Qué hace esto? Imprime. ¿Estaba pendiente ahorita de la explicación que yo estaba dando? Sí. Vale, entonces, ¿qué pasa con este ciclo que yo tengo acá? Se vuelve a repetir, ¿no? Obviamente todos los ciclos se repiten, pero ¿qué va a pasar? Él llega, primero ejecuta este comando, ¿cierto? Es decir que vamos a crear una variable llamada L que va a contener el valor 0. ¿Listo? Eso claro, ¿sí? Sí. Listo. Entendía la parte del for, ¿cierto? Sí, eso sí. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Según lo que yo dije, ¿cuál era la diferencia del while al for? Según lo que yo dije. Que el for era finito. Y pues que en cierto modo se podía controlar mejor. No, ambos se controlan, pero entonces digamos que el for es sobre un elemento finito e iterable, ¿cierto? Que sea iterable. En el while, ¿sobre qué iteramos? El while vamos a iterar sobre una condición. Por ejemplo, yo estoy esperando, no sé, esperando el bus. Entonces yo estoy en un parqueadero, o sea, un parqueadero es ¿cómo se llama eso? Un punto en donde pasa un bus. Entonces, mientras que el bus no llegue, yo lo espero. Entonces yo estoy cada segundo mirando el reloj y esperando. No ha llegado, no ha llegado, sigo esperando. No ha llegado, sigo esperando. Entonces, mientras que no llegue el bus, yo lo espero. ¿Listo? Resulta que llegó el bus. Ah, bueno, yo ya no lo espero, yo me subo al bus y dejo de esperar. Así funciona el while. Mientras que esta condición en cada una de nuestras iteraciones se siga cumpliendo, él va a entrar al ciclo. Entonces, L, por ejemplo, L va a tener el valor 0. Entonces, él entra al while y va a preguntar, ¿L es menor que 0? Yo les pregunto, ¿L es menor que 0? Perdón, menor que 10. Perdón, menor que 10. ¿L es menor que 10? Sí. ¿Por qué? Porque Se definió como 0. ajá. Porque L vale 0. Entonces 0 es menor que 10 efectivamente. Por tanto, ¿entramos al while o no entramos?
Sí se entra. ¿cierto? Pero yo creo que principalmente me responde el compañero, ¿vale? Kevin. Ok. Es Kevin el compañero de la duda, ¿cierto? Igual, si alguno quiere reforzar, también, sino que es que el compañero fue que puntualmente me hizo la duda, entonces considero yo que pues él tiene esa duda. Si Oscar o Luis tienen alguna duda, pues también podríamos hacer el ejercicio, ¿listo? No hay ningún problema. Pero entonces me enfocaré principalmente, ya que él fue el que me preguntó, entonces no sé si los demás compañeros tengan dudas respecto al while. Entonces puede que ya no tengan dudas, entonces, ok, listo, entonces dejemos que el compañero trate entonces de participar para resolver esa duda. En estos 3 minuticos que nos quedan, perdón. Entonces, ¿entramos o no entramos al while? Sí entramos. ¿Por qué entramos? Porque es menor que 10. Porque L es, digamos que es menor que 10. ¿Listo? Entonces, imprimimos, ¿qué imprimimos? Imprimimos L. ¿Qué pasa después? Al finalizar todo lo que nosotros, por ejemplo, tenemos acá, al final, es decir, como la condición se cumple, entonces yo entro a mi while, yo hago lo que tengo que hacer en este bloque de código, que es, en este caso, imprimo hola, cuando finalizo ese bloque, esa línea de código, paso a la siguiente línea, imprimo L, cuando termine esa línea paso a la siguiente, pero no hay, digamos que no hay nada más. Digamos que no hay nada más, pero que haga parte de mi bloque del while, de mi subnivel asociado a este while. Subnivel, yo digo, es porque tenemos una tabulación. Entonces yo sé que todo esto es interno del while. ¿Listo? Entonces como yo llego a esta parte y no hay nada más, entonces yo retorno a mi while. Así como en el for, retorno el flujo y vuelvo acá. Volvemos a preguntar, ¿L es menor que 10? Sí. La condición se cumple, entonces yo entro, ok, entonces como la condición se cumple, se sigue cumpliendo, entonces yo vuelvo a imprimir hola, vuelvo a imprimir L, variable L. Como no hay más líneas, yo vuelvo al while. La condición se cumple, Sí. entonces ¿esto qué va a pasar con este código? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué observa que va a pasar? Se sigue repitiendo porque pues está cumpliendo la condición, ¿no? ¿Se sigue repitiendo hasta cuándo? Hasta que ya se deje de cumplir la condición. ¿En qué momento va a dejar de cumplirse la condición? Cuando L ya sea mayor que 10, ¿no? ¿Y en qué momento estamos haciendo ese control? ¿O ese cambio? ¿Aló? Cuando ya se sale, bueno, la verdad, no sé. No, en ningún momento. Dese cuenta que en qué momento estamos cambiando L. En ningún momento. Entonces siempre va a ser cero. L siempre va a ser cero. Esto se vuelve en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque puede que tengamos una condición que esté bien estructurada, pero si nunca cambiamos L, siempre va a ser 0 menor que 10 si entro, 0 menor que 10 si entro, 0 menor que 10 si entro, y así me quedo toda la vida. ¿Listo? Por lo tanto, se vuelve en un ciclo infinito. Aquí lo que debemos hacer es controlar eso. Entonces, yo puedo utilizar un L más igual 1, donde yo voy a ir aumentando mi variable L. Como yo sé que inicié en 0 y la condicional es que sea menor que 10, voy paso a paso hasta mi límite. Yo sé que el límite en este caso es 10, pero yo estoy, digamos que el límite está en la parte derecha de la recta y yo estoy en la parte izquierda, entonces yo voy dando un pasito, ¿cierto? Ya 1 y me voy acercando al 10. ¿Listo? ¿Entendí esta parte del más igual? Sí. Entonces yo estoy adicionando, perdón, 1 a mi variable L. Entonces, en la primera iteración, ¿cuánto vale L? La primera, 0. 0. Imprimimos hola, luego imprimimos L, que vamos a imprimir 0. Después tomamos la variable L, la adicionamos 1 y se la guardamos a ella misma
Entonces sería 0 más 1, 1, y ese 1 lo guardamos en L. Entonces ya en la segunda, como no tenemos más líneas de código acá, retornamos a nuestro while. Ahora, ¿qué pasa? L, ¿cuánto vale? 1. ¿Listo? Ah, ok, entonces ¿se sigue cumpliendo la condición? Sí. Entonces entramos, imprimimos hola, imprimimos L, y ahora le volvemos a sumar 1 a nuestra variable n. Es decir, que L ahora ¿cuánto vale? 2. Y retornamos a nuestro while. ¿La condición se sigue cumpliendo? Sí. ¿Por qué? Porque sigue siendo menor que 10. ¿Qué sigue siendo menor que 10? ¿Qué? L. Eso. Debemos aprender a describir como tal lo que estamos haciendo, pero de forma explícita, ¿listo? Eso nos permite a nosotros comprender. Si no sigue siendo menor que 10, ¿pero qué? ¿Qué? No, L sigue siendo menor que 10. ¿Por qué? Porque tiene L ¿cuánto vale? L en este momento vale 2. Exacto, muy buena respuesta. En este momento, es decir, en esta iteración que vamos, vale 2. Y así va a seguir sucesivamente hasta, bueno, llegamos a 8. 8 menor que 10. ¿Es menor que 10? 8. Sí. Entonces entramos, ¿cierto? Hola, imprimimos el 8, luego le sumamos 1. ¿Cuánto vale ahora L? 9. 9, ¿cierto? Entonces, ahora, como no tenemos más líneas, retornamos al while. Ahora, 9, L vale 9. ¿9 es menor que 10? Sí. Entonces entramos, imprimimos el hola, imprimimos L, y ahora le sumamos 1. ¿Cuánto vale ahora L? En esta parte, aquí como lo estoy Ahora diciendo. vale 10. Ahora vale 10. Como no tenemos más líneas de código, retornamos al while. Ahora preguntamos, ¿cuánto vale L? Vale 10. Entonces, L menor que 10, es decir, 10 es menor que 10. Pues no, es igual. No, no es menor, ¿listo? Lo definimos con menor, ¿listo? Entonces esta condición es falsa. Ya como ya es falsa, el while ya no entra a su bloque. Lo que hace es que de acá, como la condición es falsa, brinca hasta la siguiente línea de código al mismo nivel. Dese cuenta que L está en el flujo principal, luego está el while, y la siguiente línea en el flujo principal sería el print. ¿Sí ven? El nivel principal. Esto es un subnivel dentro del while. ¿Listo? Entonces brincamos desde acá, brincamos a la siguiente línea que esté en el mismo nivel que el while, que sería el print. ¿Listo? Listo. Y miremos. Imprime hola 0, hola 1, hola 2, hola 3, así, hasta que hola 9, y ya después finaliza el while y tenemos después el while. Esto en esencia es el while. Hay una forma que es utilizando el break, y con esto finalizamos. Es, por ejemplo, que yo defina una condición. Yo voy a decirle acá, no sé, lleguemos acá, digamos. Voy a decirle, por ejemplo, voy a agregar este break, ¿sabe qué hace? Romper ¿Qué rompe? el ciclo, supongo. ¿Cuál ciclo? El del while. En este caso va a romper, es decir, va a finalizar el ciclo. Es decir que, por ejemplo, si yo lo pongo así, él me imprime hola y ya y no hace nada más. Porque él viene, se ejecuta la condición, como decía cierta, entra, imprime y hace todo lo que tiene que hacer, y viene a esta línea de código y encuentra que es un break, entonces finaliza el ciclo en el que se encuentra, por tanto entonces ya no ejecuta esto que está acá, ¿listo? Sino que ya desde acá él brinca no al while, sino que ya brinca directamente acá, ¿listo? Ya finaliza el while. Pero entonces yo le puedo agregar por ejemplo, agregar un if para que controlemos mejor ese break. Que por ejemplo, si L es igual a 5, entonces vamos a hacer un break. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me imprimiría esto?
Le imprimiría que cuando ya L llegue a 5, ya pararía y imprimiría ya después del Y. Por eso, pero ¿qué me va a imprimir? Si yo ejecuto, ¿qué veo yo aquí como resultado? Tiene como resultado el hola y luego le imprime, no mentira, le imprime hola, 0, así hasta que llegue a 5. Ya Hasta de que, ahí ya se copiaría. hasta que llegue a 5, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese 5? No, dígame las Ya impresiones. Dígame las impresiones. Dígame las impresiones. sería hola 0, hola 1, hola 2, hola 3, hola 4 y ya como ya ahí ya llega el 5, rompería y No, saltaría ya, ¿no? no. Ahí le falta algo. El hola 5. No, hola 5 no, el hola. ¿Por qué? ¿En dónde está este print? Dentro del while. Dentro del while antes del if. ¿Cierto? Yo imprimo el dato posterior al if. Y yo este hola lo estoy imprimiendo antes. Entonces me imprime hola, luego viene al if, verifica que no sea igual. Si es igual, rompe ahí. Pero yo ya imprimí hola. Pero si no es igual, entonces yo imprimo ahí sí el dato. Vuelvo, hola, verifico, es falso, imprimo el dato. Hola, verifico, imprimo el dato. Hola, verifico, imprimo el dato. Llego al L vale 5. Hola, verifico, cumple, sí, entonces finalizo. Entonces va a imprimir hola 0, hola 1, hola 2, hola 3, hola 4, hola. Y después que imprime, después del while. ¿Sí ves? El break me rompe hasta cuando lo encuentre, pero lo que está antes igual se ejecuta. Lo que está después del break, si se llega a ejecutar, pues ya no lo ejecuta. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, entonces dejemos así el día. Espero que haya quedado clara esa partecita. Por ejemplo, el compañero aquí tenía el validador. Entonces, ven que aquí agregamos un break, pero condicionado a else. Entonces, yo sé que esto es un while infinito. Si yo no le pongo este break, se queda toda la eternidad ahí. Pero como yo sé que voy a agregar unas condiciones, y yo controlo que en algún punto la condición, bueno, condición no, esto se va a ejecutar por alguna cuestión de la condición que estructuro, entonces yo sé que se va a ejecutar eso. Entonces, según mi lógica, tengo que definirlo en qué momento y cómo se va a ejecutar el break para que el while infinito finalice. ¿Listo? ¿Por qué colocamos while infinito? Porque realmente en este caso no sabemos cuántas veces en teoría va a ejecutar el usuario un número erróneo. ¿Listo? Por eso utilizamos un while infinito. Si fuéramos a utilizar un for, no nos serviría porque un for va sobre una lista finita. Entonces, así sea 1.000.000. Puede que el usuario se equivocó 2.000.000. Entonces, cuando termine el ítem 1.000.000, resulta que el for va a finalizar, porque el usuario no ha ingresado el número que es. Entonces, por eso se suele utilizar así. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ahora le pregunto al compañero que de este código, como esto queda guardado, yo todo esto lo comparto. El código es de propiedad suya como tal, entonces ya depende de usted si considera dejar el código o simplemente lo borramos, porque pues los compañeros van a tener acceso a este archivo, entonces de pronto pueden copiar el código y demás. Entonces, no sé, ya depende del autor del código, en este caso el compañero. Entonces, me dirá, ¿se lo dejamos o lo borramos? No, pues yo creo que borrarlo, profe. Pero antes de eso, quiero preguntarle que si me puede repetir cómo es que se imprime el, cómo hizo usted ahorita para imprimir el diccionario para captar los errores. Solo eso. No, pues simplemente lo imprimí, mire, imprimí el diccionario. Y ya, Ah, como imprimir una lista, print lista, print diccionario. Solo que estoy utilizando un format, pero usted ya trabaja con el format. Entonces, sí. ya.
Esto es como una especie de debugger manualito. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, si tengo otra duda en esta otra parte, entonces yo puedo agregar otro print por acá, imprimo. Muchas veces cuando se hace un cambio, lo que hace uno es print, y no sería. Por ejemplo, digamos yo tengo duda con este dato, con estos datos. Entonces no mucho como que, ok, ¿será que esto sí me está haciendo lo que tiene que hacer? Entonces uno suele imprimir datos y antes de la línea y después. Digamos que uno supervisa, uno revisa. Bueno, entonces si llegó 3 debería ser 5 digamos. Y imprimió 4. Ah, entonces aquí hay algo mal. Entonces uno empieza como a seguir el flujo de los datos. ¿Listo? Y es que parece que ya se solucionó eso, pero ahora me manda un error de tipo, entonces, Bueno, no, ¿sabes? pero ya 8:24 ya me Sí, extendí de más. ¿Listo? Entonces en la próxima sí, asesoría. Bueno, era para saber cómo imprimir para agregarlo, porque ya lo otro lo solucioné. listo. Muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces mire, aquí yo borro el código, listo, borrado, y ya. Listo, entonces aquí también hace parte del ejercicio por igual. ¿Listo? Entonces, bueno muchachos, entonces les deseo un buen resto de día. Bueno, Pues igualmente, hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego. hasta luego, que les vaya bien.